seguimos y en lo que nosotros estamos aquí transmitiendo en el Congreso Nacional justo ahora, desde hoy a las 10 de la mañana, se están dando las vistas públicas en la cual ha tenido oportunidad de expresarse no solamente los gremios organizados, diversos sectores, sindicatos, la gente de a pie, va y se para y hace los ciudadanos. Y me gustó que en el día de ayer se dijera del Congreso, Pacheco creo que fue que lo dijo, que se tenía hora de inicio, pero no se tenía hora de cierre. Es decir, que en el Congreso los diputados y diputadas, que alguna gente dicen que no trabajan, fueron ahí con disposición de amanecer literalmente. Yo creo que es un ejercicio interesante de democracia, que contribuye a la gobernabilidad, al margen de los cuestionamientos que se puedan tener en torno, que son legítimos en torno a la propuesta de modernización fiscal, como forma, como ejercicio, como dinámica. Conviene que ciudadanos que, como doña Rebeca, que una ama de casa autodefinida, que pueda capaz de expresar sus pareceres, es un ejercicio interesante que fortalece la democracia. Yo siempre que hago la intervención respecto al tema fiscal, lo comienzo de la misma manera. Todo el mundo sabe que la reforma es necesaria. Yo creo que la crítica que ha hecho todo el mundo aquí es la forma. Quizás si el propio gobierno a la hora de establecer los puntos sobre la reforma fiscal o su proyecto de modernización del Estado, hubiesen tomado o hecho este tipo de consulta y le hubiesen sugerido y traído o llevado al CES y allí como un organismo, un órgano de interés para el tema económico discutido con los diferentes sectores, llamar primero al sector construcción, llamar luego al tema turismo, llamar y con ello discutir esa propuesta, pero una propuesta ya puntual, una propuesta que desde el propio Estado ya se tenía, porque para nadie es un secreto de que desde el Ministerio de Hacienda hace meses que se estaba trabajando este proyecto de reforma fiscal, pero que prácticamente era como una reforma fantasma, del cual todo el mundo hablaba de cositas específicas, pero nada puntual para que la gente pudiera... Lo que dejaban caer. Sí, entonces, ¿qué es lo que parece? Que hoy, en esta reforma, se tiraron 1000 cosas al mismo tiempo para ver cuáles de ellas se pueden recoger. Y yo no sé si esta vista pública, que creo que es un acto de democracia celestial, magistral, lo que se está haciendo ahí, pero yo no sé, Federico Graimer, si realmente eso tenga algún tipo de efecto como para variar alguna voluntad respecto a lo ya tuvo uno porque el presidente le concedió razón a las iglesias evangélicas y le desmontaron lo que había en el proceso de reforma para que no se le cobre impuestos a los bienes que ellos generan. Me escribe un amigo, escúchame que te interrumpa, pero glosando tu comentario, me escribe un amigo por WhatsApp, ya con perdón, lo estoy diciendo lo que dice un amigo, no lo suscribo, pero dice, ya las empresas evangélicas se buscaron lo suyo, espero que ahora le consigan algo a los feligreses. Claro, señor, perdónalo o mándale fuego, una de las dos cosas. Mira, Juan Ubiere, que representa por muchos años, exdiputado y uno de los empresarios de transporte poderosos, porque antes eran sindicalistas y lo ejercían y luego se convirtieron en empresarios del transporte, y Juan Ubiere ejerce las dos áreas, empresario del transporte y sindicalista. Entonces vamos a escuchar qué fue, porque dice Juan Ubiere que él le llevó la solución a la reforma fiscal. Vamos a escuchar qué dice Juan Ubiere. ¿Cuál es la solución? Todos estos tipos y tipas o señores que tienen los cuartos del pueblo en su bolsillo, que le paguen, y el gobierno que le cobre, y no a ellos. Y no a ellos. Si la reforma fiscal es porque necesitamos cuartos, aquí están los cuartos. Nosotros no vinimos más que a decirle a ustedes que no fueron los que mandaron la ley, sino el Poder Ejecutivo. Cada reforma que aquí se aprueba, y cuando yo estuve se aprobó, son reformas en perjuicio de la clase media, de la que queda ahora, y de los pobres, y de sectores importantes del aparato productivo nacional que pagan el 82% del presupuesto nacional. El gobierno quiere recaudar recursos. El gobierno puede investigar si es verdad que es dueño del 30% de Costal, y por ese concepto el gobierno va a recaudar 127.000
millones de pesos cada año, olvidándonos del pasado. Y esto que estoy diciendo está en los tribunales, pero como hay muchas personas involucradas en esto, posiblemente personas de poder, no les interesa a nadie que esto se diga ni que se oiga. El gobierno puede, dijimos ahorita, quien compró a Astel, el fantasma, por un precio muy por debajo, y por eso todavía no le han hecho la transferencia, por ahí posiblemente recaude más de 5 a 10 mil millones de pesos. Bueno, ahí está el señor Juan Ubiere diciendo de dónde que se va a sacar dónde se pudieran sacar los cuartos. Tú sabes qué interesante de este ejercicio, y yo no lo he visto entero porque ha sido el día entero, pero este ejemplo de Juan Ubiere es que la gente no se está parando a criticar, como parafraseando a Fafa. La gente está criticando, está protestando, está indignada, pero lleva su contrapropuesta debajo del brazo. Porque tú puedes estar a favor o en contra, o pensar que lo que Juan dice no tiene ningún sentido, pero lo llevó por escrito. Lo llevó por escrito. Por escrito y lo leyó. Entonces, hay un ejercicio de buena fe de buscar una solución. ¿Y qué fue lo que dijo doña Rebeca? Tú mandaste el video. Estamos gestionando el video, pero lo que me gustó... Bueno, pero agradecer, darle los créditos al Nuevo Diario. El Nuevo Diario por la información. Pero entonces, Rebeca, creo que lo de Rebeca está aquí en la cuenta también de RS Media. Pero en el caso de Rebeca, lo que me llamó mucho la atención fue su presentación. Yo soy una ama de casa. Y lo es. Sí, pero me refiero a que presentó, ¿lo tiene ya el video? No lo tiene, está bien. Sí, cuando ella se presenta como una ama de casa, pero la retórica que ella usa para decir cuál es la penumbra que están pasando las amas de casa de clase media y de clase media baja en la República Dominicana, y cómo esta reforma piensa afectar el bolsillo, y cómo esa reforma piensa castigar hasta el momento, y poner a una gente que vive en su casa como si vive alquilado, porque Graimen, si tú no pagabas IPI y de repente te ponen a pagar un IPI de 50,000 o 60,000 pesos al año, eso quiere decir que yo no lo aguanto eso, porque el el apartamento mío yo no lo he terminado de pagar. Señor, y entró en ese rango de esta cuestión incluso, del IPI. Entonces, tengo que pagar el financiamiento, que por más que cuarto que uno le mete, no le baja al jodido capital. Pero hay otro aspecto. Y entonces ahora le van a montar encima a uno casi 50,000 pesos más. Yo voy a hacer otro aspecto que es más frívolo incluso, porque las consecuencias se verían en un par de años. Pero en el momento que tú pongas, como tú acabas de decir, personas que nunca han pagado IPI, que no es que han estado en la informalidad fiscal, sino en los formalismos, en los tecnicismos del impositivo de las declaraciones. ¿Cómo tú vas a poner a 1 millón de personas a hacer declaraciones? Además, ¿qué capacidad tiene la dirección? Jurada, ¿Qué capacidad de trabajo? Y no sobre la base del incremento de las declaraciones, del cuánto, no estoy cuestionando su trabajo. Pero la DGI tiene capacidad para procesar 1 millón de declaraciones. Pero no ha podido procesar La DGI no puede vender la totalidad del 1 millón y pico de marbete y va a procesar 1 millón de declaraciones. Y gente que nunca en su vida ha declarado IPI. No un tema de tener o no tener. ¿Cómo tú le vas a explicar ahora que lo tienen que hacer? Que tienen que crear un usuario. Que tienen que buscarse un contador. Pero ¿y la declaración jurada del que gane más de 50, el que gane 50,000? 1 millón de personas. Claro, una locura. Entonces, pero bueno, como dijo el presidente ayer, cuando lo abordaron por cierto, Félix, da el crédito, el tercer crucero llegó a Pedernales con 3,500 visitantes. Digo, cruceristas. Crucerita, claro. Poco a poco, tú puedes criticarlo, pero ya va el tercer crucero llegando y estamos en el mes número 10. Pero en esa ocasión el presidente aprovechó y dijo que habrá consenso. Y yo creo que esto que se está haciendo hoy, claro, uno no espera que el consenso que se esté haciendo sea el que se hizo con la iglesia evangélica, porque si cada quien va a hacer a negociar su pedazo, al final nos vamos a quedar sin ropa, porque todo el mundo va a dejar un pedazo de la tela en el camino. Ahí tenemos ya, Federico, el video de la participación estelar de una miembro de este programa también. Claro que sí. Porque participa que siempre. no llama por la culpa de tuya, que siempre la ha ido atacando. Claro no, por culpa mía no. Vamos a ver el video de doña Rebeca. Muy buenas. Rebeca Fiallo, ama de casa. Ama de casa, clase media, desapareciente. Cuando nosotros recibimos ese documento de esta reforma, modernización del pacto fiscal,
Sencillamente se riñó sobre todas las familias dominicanas de clase media una nube muy negra, de mucha desesperanza. Y no solo para nosotros, también para una clase baja que no está viendo la posibilidad de poder movilizarse de clase baja a clase alta. Y vamos a hablar de clases porque es terrible que hablemos de clase, porque ojalá nosotros tuviéramos la posibilidad de todos ser de una misma clase. Yo le tengo una propuesta y es una propuesta directa al gobierno. ¿Ustedes quieren que este país se mantenga en paz? Porque lo que está cerniéndose allá afuera no es fácil y se lo advierto, no se equivoquen. Si ustedes quieren más impuestos, lo que primero queremos ver nosotros es qué va a hacer el gobierno para bajar el gasto. Es doloroso ver 53 millones en un fin de semana dilapidados en un hotel. Cuando yo trabajaba, yo recuerdo que perdí casi la voz en el Ministerio de Trabajo y nosotros lo hacíamos desde sencillamente un saloncito y sin micrófono. ¿Por qué los entrenamientos hoy en día tienen que realizarlos en hoteles de lujo? Empiece cortando por ahí. Es muy duro ver que las cuentas... Creo que es a la clase política, exactamente, creo que es al país, creo que es a todo. Esas prácticas que ella está diciendo es una práctica normalizada. Son prácticas normalizadas y muy viejas. Sí, no hablemos ni de normalizadas. partido ni de gobierno, muy viejas. ¿En qué momento se prefirió eso? ¿En qué momento se prefirió hacer ese tipo de gastos? A veces en este contexto de reforma también yo puedo entender, y ustedes han estado en el Estado también, yo puedo entender que las instituciones, los ministerios tienen su programa de trabajo, su annual work plan, su plan de trabajo anual, y ahí está ponderado que nos vamos a un retiro en noviembre, y se presupuestó en diciembre del año anterior, que en noviembre del siguiente sería el retiro, y incluso se licitó probablemente hace 3, 4, 5, 6 meses. Entonces, por lo tanto, algunas pifias que uno ve que pueden estar pasando, unos gastos extraordinarios, quizás no fue la voluntad de los titulares, quizás fueron procesos que están corriendo de hace tiempo, que se presupuestaron el año pasado, pero el gobierno tiene que bajar una línea que inspire comedimiento, prudencia, y que la ciudadanía en ese comedimiento del funcionariado pueda sentir que ciertamente el esfuerzo es colectivo. Ustedes saben, el sacrificio es colectivo. Yo te voy a decir... Porque por más que sea, óyeme, Félix, si tú agarras los 57 millones y lo divide, creo que eran 3,000 beneficiarios. ¿Cuánto era? ¿De cuál? En el hotel de Milagro, aquella vez. Sí, bueno, era si el tú estado completo. Si tú con 57, porque eran de diferentes instituciones, eran los puntos focales, las antenas de ética de todas las instituciones. Creo que eran 3,000 empleados, 1,800 empleados. Cuando tú divides 53 en 2 días entre 3,000 empleados, no es nada. Pero son 57 millones. Y en este momento. En el timing de este momento. Entonces es un tema de sagacidad política, de olfato político, de prudencia política que tiene que tener la administración en este momento, independientemente de que el proceso sea ordinario, sea correcto, esté planificado y cumplió todo lo de la ley. Mira, tú sabes que la historia tiende mucho a repetirse. Tú lo que cambia es la fecha, pero regularmente son los mismos hechos que ocurren en diferentes épocas. ¿Cómo comienza Graimer Méndez, Federico Jovine, la Revolución Francesa? Impuesto al trigo. No, comienza con la crisis de la harina. Comienza primero, unos 6 años antes, con la crisis de la harina. Ahí donde había una crisis de la harina que la gente, imagínense para los franceses, bueno, para los franceses la harina es como el arroz para los dominicanos. Ustedes deben comer arroz todos los días. Perdóname, en esa época, más del 80% de la población, que era o rural, del mundo prácticamente. Pero en esa época del mundo, pero para los pobres, que era la inmensa mayoría, la única comida era el pan. Era el pan. Era el pan, la única. Sí. El arroz, la habichuela y la carne juntas. La de Estados Unidos fue por el té, el impuesto al té. Sí, por el té. Inglaterra le puso el impuesto al té a sus colonos, que todavía no existía Estados Unidos. Y el de la sal de la Y cuando le pusieron el impuesto al té, que comenzó a generar reclamos y protestas y demás,
fue lo que fue la chispa que encendió finalmente crear la independencia del 4 de julio de los colonos 776. ingleses que luego pasaron a ser estadounidenses. Para estaban encolonados. Pero para terminar la idea, al mismo tiempo que tú tienes una crisis de la harina en Francia, los reyes de la época, era María Antonieta, ¿verdad? Y Luis XVI, estaban en los pasillos de Versalles haciendo fiestas de beventina al más alto nivel, comiendo pan y botando pan, porque recuerden, bizcochos, recuerden que en la antigüedad inclusive se hacían estos famosos banquetes que no es como ahora, amanecían comiendo y tenían al lado. No, tenían días. Sí, días comiendo y bebiendo. De gula. Y tenían un vomitadero a un lado para cuando estaban hartos, escuchen la palabra hartos, iban, vomitaban y seguían comiendo. Al mismo tiempo que el pueblo se estaba muriendo de hambre, los reyes evidenciaban gastos excesivos y se burlaban del pueblo. Es lo mismo en la República Dominicana y es lo mismo no importa en qué lugar del mundo. Cuando usted está pidiendo al pueblo que se ajuste porque hay una crisis, usted tiene que dar un ejemplo. Usted no puede hacer un gasto para nada. Por ejemplo, siendo honesto, yo no me encuentro que un himno, como el caso del MAP, de una cosa que costaba 900,000 pesos, que él iba a cantar el himno, que iba a participar en un evento, que iba a grabar, o sea, eso lleva un sinnúmero de cosas. Páralo ahí. Yo no creo que eso fuera dinero. Ahora, en el momento que se hace, trae un problema. Perdón, y yo te voy a hacer una pregunta. De hecho, barato. Para lo que él iba a hacer barato. Y yo te voy a hacer una pregunta. Pero en el timing, como dice Federico, se ve feo. Sigmund Freud está nombrado ahí desde agosto, ¿verdad? Tiene 64 días nombrado. 64 días. Sí. Tú, mirándome a los ojos, me puedes decir que ese proceso empezó en el día 60. No, eso está planificado. Eso está planificado desde hace meses y meses. Pero ¿qué pasa? Se ve cae feo. Ahora el timing. Pero cuando cae, se ve feo porque tú no puedes pedirle. Mire, absolutamente. Pero también hay una nada. obligación. Y si tú firmaste un contrato, imagínate, ¿qué tú vas a decir contractualmente? No, Frank, estamos en mal timing político. Eso es lo que tú vas a decir. Bueno, o sea, también. No es un tema. Es un tema, es complicado y delicado. Pero el gobierno, si quiere mandar un ejemplo adecuado, todo lo que tiene que ver con gasto, opulencia, algo excesivo, algo fuera de lugar. Es más, yo fuera Luis Abinader y en estos momentos yo estuviera emitiendo un decreto recogiendo todos esos vehículos que no me salgan los fines de semana. ¿Para qué? Porque hay un gasto excesivo que se hace en combustible, que todo el mundo sabe que los funcionarios de primera jerarquía, segunda y tercera, se llevan vehículos para su casa, vehículos llenos de combustible de la institución, y es un gasto que representa millones y millones de pesos para el Estado, por lo cual yo creo que si nosotros realmente queremos que el pueblo escuche y dar un ejemplo con este tema fiscal, el gobierno es que tiene que poner el ejemplo de primero.